¿Qué has aprendido hasta el momento acerca del liderazgo? Y un servidor, servidor, ajá. ¿Cuál es la diferencia? Amén. ¿Alguien más? ¿Se suma a Ana? Está dispuesto a aprender, tiene un espíritu educable, entiende que no lo sabe todo. Cuando un líder, llámese pastor, llámese apóstol, llámese evangelista, llámese líder intermedio, le voy a explicar, gracias, varón. Podemos conseguir una pizarra, tal vez hoy no, pero mañana, ¿hay una atrás? No, mañana la conseguimos y mañana vamos a tener una pizarra acá. La tenemos aquí en la oficina y cuando empecemos lo que es el seminario la traemos porque quiero hacer algunas gráficas, escribir algunas palabras importantes. Bueno, le decía que en una organización, en una iglesia, como es este caso, hay diferentes tipos de liderazgo. Es como una empresa. Está el dueño de la empresa, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. Es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza. Él es el dueño, es el que manda. Ahora, ¿quién es el administrador de la iglesia? ¿Quién es el gerente general de la iglesia? El pastor. Ok, pero debajo del pastor hay líderes. Esos líderes se le llaman líderes intermedios, que tienen autoridad sobre los que no son líderes, pero la autoridad de él está limitada por la autoridad del pastor. Eso ya hablaba anoche, que el líder reconoce que sus limitaciones, ¿se acuerdan? O sea, sabe hasta dónde puede llegar, no toma decisiones. Mire, en las iglesias se da un fenómeno, y yo creo que aquí también ha pasado, porque en todas las iglesias pasa eso, que hay personas que se toman atribuciones que solo le corresponden al pastor. Ninguna persona, y aprovecho, pastor, para decir esto, si ha pasado, que no pase más, ninguna persona está autorizada a pararse aquí a regañar la iglesia, solo usted. ¿Me escuchó? Ninguna persona, no importa el cargo que tenga, está autorizada para pararse aquí y regañar la iglesia, porque la única persona que tiene la autoridad de Dios para hacerlo es el pastor, y hacerlo con un corazón paternal, no para exhibir ni humillar a nadie. Toda persona que se para acá, todo líder intermedio, debe entender que su posición es bendecir la iglesia, es influir positivamente en la iglesia. Amén. Entonces, yo voy a hablar un poquito. Le decía al pastor ahorita que no iba a hablar más de liderazgo, pero creo que sí se hace la necesidad, se hace necesario que hable esto. ¿Qué se debe hacer o qué debe hacer un líder para no fracasar? Cuando el pastor te toma en cuenta para poderte, te pone un cargo, ¿qué tú debes hacer para no fracasar en ese puesto que te pusieron? ¿Qué debes hacer? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué fracasa el líder cristiano? ¿Por qué hay pastores que no dan la talla? ¿Por qué hay diáconos que no dan la talla? ¿Por qué hay directores de música que no dan la talla? Directores de adoración que no dan la talla. ¿Por qué hay líderes que uno a veces tiene muchas expectativas? Antes de avanzar con esto, quiero decirles que muchas veces nosotros somos cuestionados por las ovejas y decir, no, es que el pastor no tiene mucha visión. Porque imagínate, mira quién puso como líder. Yo sé que aquí hay gente que ha dicho eso también, porque en todas las iglesias pasa lo mismo. No debiera, pero pasa, sucede. Y mira, si el pastor supiera,
esta hermanita, mire ese hermanito. La pregunta es, ¿Jesús se equivocó alguna vez? Pregunto, contéstame, ¿se equivocó Jesús alguna vez? ¿Se equivoca Dios alguna vez? No. ¿Y por qué entonces Jesús tenía Judas? ¿Por qué si Jesús nunca se equivocó, entre los 12 que escogió había uno que él sabía que no era nada, pero estaba ahí? ¿Y por qué lo puso como tesorero? Le voy a explicar esto. Ana dice tenía una misión. Le voy a decir que no tenía una misión. Porque si aceptamos que tenía una misión, entonces Dios es injusto. Judas hizo bien, el que hizo mal fue Dios. Sí, pero ahí le voy a explicar esto. Ok. No, le voy a explicar esto. Si me escuchan, le voy a explicar esto. La predestinación no existe. Hay predicadores que hablan de la predestinación. La predestinación es una decisión tomada de antemano a favor o en contra de alguien. Y Dios no hace eso. Dios no decide que, Ana, tú vas para el infierno, pero tu mamá va para el cielo. No, Dios no es así. Dios no dice, tú vas para el cielo, ella va para el infierno. No, Dios dice, todos van para el cielo en Cristo. Eso está en Juan 3:16, por eso empecé con Juan 3:16. Todo el que crea en el Señor va para el cielo. Pero yo decido si voy o no. Amén. Yo decido si voy o no. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos predicadores, y lo que me da lástima, y yo voy a hablar un poquito de eso con el pastor, que son gente que tienen poder, tienen influencia, están en la televisión, salen en la televisión, usted lo escucha hablando tanta babosada, como dicen los mexicanos, cosas que no tienen fundamento bíblico, y como le siguen miles y miles de personas, yo creo que a veces hasta millones de personas los ven por la televisión semanalmente, piensan que están hablando verdad, pero cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que están equivocados. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese escogido a Judas para ser el traicionero, entonces Judas hizo exactamente lo que Dios quiso que hiciera. ¿Me estoy explicando? El caso de Judas es el mismo caso de Adán y Eva. Dios no hizo a Adán para que pecara, Dios lo hizo para que fuese administrador de lo que él había hecho aquí en la tierra, fuese el administrador, el dueño absoluto. Después de Dios, dice la Biblia, el salmista en el capítulo 8, Salmo 8, hay una pregunta que dice, digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Esa es la traducción nuestra. El original hebreo, lo que dice textualmente el original hebreo, y eso usted va a escuchar más adelante, ya la otra semana, acerca de en cuántos idiomas se escribió la Biblia y por qué razón. Eso usted lo va a escuchar más adelante, la otra semana, si Dios quiere. Entonces dice, el original hebreo dice acerca de ese salmo, lo hiciste un poquito menor que Elohim. Elohim significa Dios. O sea que Dios nos hizo a nosotros un poquito menor que Él. Por eso, cuando leemos, y de eso yo le voy a hablar la otra semana, que algunas cosas parecieran contradicción en la Biblia, pero yo lo voy a explicar y usted va a entender que no hay contradicción en la Biblia. Dice más adelante, dice, lo hiciste menor que los ángeles, dice la versión nuestra, y lo pusiste, y lo llenaste, lo revestiste, le diste mayor gloria. Lo pusiste por encima de todo lo que tú has creado. Ángeles y no ángeles. O sea, Satanás está por debajo de nosotros, hablando de todos los demonios por debajo de nosotros, pero a nivel celestial, en el sentido bueno de la palabra, nosotros estamos por encima de Miguel, de Gabriel, de los querubines, de los serafines, de todos los ángeles. ¿Me estoy explicando, iglesia? O sea, que nosotros no somos cualquier cosa. Entonces Dios hizo a Adán para que Adán le adorase y administrase todo lo que él había creado. Pero Adán decidió pecar. Dios pudo haberle dicho a Adán, tú no vas a pecar. Entonces Dios se iba a contradecir, porque Dios nos hizo con libre albedrío. Significa que tenemos la decisión propia, la voluntad propia de hacer lo bueno o hacer lo malo, y Dios no se mete con eso. Dios siempre quiere que hagamos lo bueno.
Por eso Dios le dice a Moisés: reúne al pueblo de Israel y diles que hoy les presento el camino de la vida. Si hacen esto, esto y esto, van a vivir. Pero si hacen esto y aquello, van a morir. Ellos decidan qué van a hacer. Entonces, el Señor escoge a 12 discípulos, 12 apóstoles, pero no hubo un señalamiento específico para decir: este va a ser el traicionero. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Jacobo. Pero Judas, porque había maldad en su corazón, porque hacía gente en la iglesia, que está en la iglesia 20, 30 años y todavía el corazón es malo. Que usted no quiere ni estar cerca de esa gente. Son criticones, son murmuradores, son maliciosos, están mirando a ver quién está mal sentado para ver qué se ve. Y son gente que está en la iglesia. Y a veces son los que más brincan, los que más cantan, los que más hacen y cosas, pero el corazón todavía es perverso. El corazón es sucio. Entonces, Dios le dio la oportunidad a Judas de ir al cielo, pero Judas decidió entregar a Jesús. Note usted, le voy a llevar al Antiguo Testamento. La Biblia desde Génesis habla de Cristo. Desde Génesis, y le voy a abrir esto entre paréntesis. Desde Génesis habla de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde aparece Cristo? ¿Dónde aparece en Génesis acerca de Cristo? Cuando ellos estaban desnudos, se escondieron detrás de un arbusto. Dios le habla. Adán dice: aquí estamos. Pregunto, ¿por qué Dios preguntaba a Adán dónde estaba? ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero Dios quiere que salga de nuestra boca. Dios lo sabe todo, pero igual que las peticiones. Hay gente que dice: yo no tengo que pedirle a Dios nada, Él sabe mi necesidad. Con negativo. La Biblia dice: se han presentado vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Entonces, cuando Adán dice: ay, que teníamos vergüenza y nos escondimos. ¿Y por qué tenían vergüenza, Adán? Estamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que están desnudos? Viene algo interesante. Adán fue tan atrevido. ¿Cuál es tu nombre? Ivette. Adán fue tan atrevido que culpó a Dios. Le dijo: la mujer que tú me diste. Él no dijo Eva. Él dijo: la mujer que tú me diste. O sea, si tú no me hubieses dado mujer, yo no peco. Entonces, primero le echó la culpa ¿a quién? Carlos, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. O sea, ¿quién le dio mujer a Adán? Dios. Y Adán le sacó en cara a Dios: bueno, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y Dios mira a Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente. Y créame que si la serpiente hubiese podido hablar, dice: el diablo se me metió. Porque la gente está acostumbrada a buscar excusas. Que yo decía ayer que un verdadero líder, ¿qué? Las excusas. Usted no escribió eso. No acepte excusas. El líder verdadero no acepta excusas. El líder resuelve problemas, no trae conflicto a la iglesia. Esa es la posición de un líder: resolver problemas, hacerle la carga más liviana al pastor. No ser parte del conflicto. Entonces no hay predestinación, iglesia. Amén. Dios no dice: este va al cielo y aquel no va al cielo. Este sí se salva, este no se salva. No, todos pueden ir al cielo en Cristo Jesús. Lamentablemente la mayoría se va a perder. Lamentablemente se va a perder. ¿Estamos claros en eso? Bueno, déjeme continuar el asunto de ¿dónde estuvo Cristo en Génesis? Cuando Dios dice que mata un animal y le hace vestidos a Adán y Eva de la piel del animal. Ese animal es tipo de Cristo. Y de eso yo voy a hablar la otra semana, de los símbolos, y voy a hablar de la tipología en la Biblia. ¿Qué tipología? Es una rama de la teología que tiene que ver con los tipos y los símbolos que hay en la Biblia. Que hay cosas que aparecen y a veces gente no lo entiende lo que Dios quiere decir, pero tiene un significado. Yo voy a hablar de eso a ustedes la otra semana, si Dios quiere. Entonces, ahí aparece Cristo. Porque Dios mata a un cordero inocente que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva para vestirlos. Cristo no tenía nada que ver con nuestro pecado. Sin embargo, Él se ofreció como cordero, fue llevado al matadero, dice Isaías, enmudeció, abrió su boca. ¿Para qué? Para vestirnos de santidad y poder presentarnos al Padre limpio para poder entrar al cielo. ¿Ves cómo va la secuencia? Ok. Más adelante Zacarías profetiza de Cristo, y de hecho habla Zacarías
de la cantidad de dinero que iba a recibir el traicionero, pero en ninguna parte dice que era Judas. ¿Me explico? En ninguna parte la Biblia dice que el que iba a entregar a Jesús era Judas. Amén. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es: Dios es un Dios justo. Y vamos a ver eso también de repente el sábado. Vamos a ver eso acerca de los atributos de Dios. Dios es un Dios justo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué fracasa el líder cristiano? La mayoría de ellos, ¿por qué fracasa? Mire, el principal atributo para ser un buen líder es la capacidad que tenga este líder de resolver problemas en la iglesia. Esta capacidad tiene un nombre que se le llama aptitud. ¿Se acuerda que ¿cuándo fue que llegué? El martes. El martes hablaba acerca de actitud y aptitud, que aunque suena igual, no es lo mismo. Una se escribe con C y otra se escribe con P. Actitud tiene que ver la manifestación de lo que hay en nuestra mente, es lo que hacemos. Pero aptitud con P significa capacidad para hacer las cosas. Entonces, una de las principales cualidades de un líder exitoso es la capacidad que tenga este líder de resolver problemas en la iglesia. Actitud, con C, actitud, es la manifestación de nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestras acciones. Hay gente que dice como el chapulín: ay, se me chispoteó. No, eso está en tu corazón, por eso lo hiciste. Ay, no, es que no, ay, se me salió esa parte. Yo no quería decir eso. No, eso está en tu corazón, por eso te salió de la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, ¿qué es capacidad? Si analizamos el libro de Tito, el libro también de Timoteo, donde Pablo habla de los requisitos para ser líder en una iglesia, llámese el líder intermedio. Vamos a ir al libro de Tito, por favor. Que habla de requisitos para ser diácono, ¿verdad?